El nombre de Jesús. Disculpe, hermano, es Mateo. Me había equivocado, había anotado mal. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versos 24 al 28, ¿no? El Evangelio según San Mateo capítulo 16, versos 24 al 28. Ahora sí lo tenemos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oremos, hermano. Padre celestial, Dios eterno, te agradecemos, Señor, por tu palabra y por este culto y por estar reunidos, que es un privilegio y es una bendición que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú en esta noche ministres con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, muévete poderosamente, Señor, obrando, libertando, cambiando, transformando, Señor, maravillas, señales y prodigios puedas hacer, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, y estaba estudiando este pasaje en San Mateo capítulo 16, y aquí vamos a ver, hermano, las 4 grandes verdades del Evangelio. Increíble, pero en un solo capítulo hay 4 grandes enseñanzas, ¿no? Que son básicamente, y abarca todo lo que es el Evangelio. Porque la palabra de Dios, gloria a Dios, en el verso 13, que es la primera que vamos a ver, en el capítulo 16, obviamente, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les está preguntando a sus discípulos qué es lo que los hombres dicen, cómo piensan acerca del Hijo del Hombre. La expresión el Hijo del Hombre, hermano, es una expresión que se usa en el libro del profeta Daniel, ¿no? Y es una expresión, como decir, es un título. Es decir, el Hijo del Hombre, gloria a Dios, en mayúscula, es como decir, es el hombre perfecto. El hombre como nosotros podemos entender, así como la Biblia habla del primer Adán, y todos conocemos el primer Adán, porque nosotros hemos descendido y descendemos en la carne, biológicamente, gloria a Dios, genealógicamente venimos del primer Adán. Y la Biblia habla del postrer Adán, así como Dios creó un hombre perfecto, porque Adán y Eva fueron perfectos, perfectos en todo el sentido de la palabra, hermano. Ellos, cuando fueron creados, no había pecado en ellos, no había maldad, eran obedientes, gloria a Dios, cumplían los planes de Dios, los propósitos de Dios, pero Dios los probó porque el Señor dice, la palabra, que los puso en un huerto, ¿no? Y un huerto
el Edén, llamado el Edén, y por la descripción geográfica que se hace del Edén, entendemos que era un lugar no pequeño, pues no, nosotros cuando pensamos en un huerto, tal vez pensamos en un lugar de 10,000, 20,000 metros cuadrados, un poco más, pero el Edén era inmenso, hermano, porque la Biblia habla que habían 3 grandes ríos que atravesaban el Edén, ¿no? Y yo siempre veo cuando viajo en Perú y en otros países, y usted se va a dar cuenta que cuando viaja por la costa y los ríos que desembocan en el mar o que van hacia el mar, siempre van a estar cierta cantidad de kilómetros, ¿no? Por ejemplo, en Lima nosotros tenemos el río Rímac, pero en la parte norte está el río Chillón, hacia el sur está el río Lurín, el río Cañete, más o menos en una extensión de 100 kilómetros entre uno y otro río, ¿no? 80, 100 kilómetros. He ido a la India, he estado en otros países, gloria a Dios, como en Colombia, en Ecuador, y veo lo mismo, hermano. Eso se llama las cuencas, ¿no? Por donde desembocan los afluentes, los ríos hacia el mar, siempre están más o menos en un área de 80 a 100 kilómetros entre río y río. Y eso es en el mundo entero. Si la Biblia menciona 3 ríos para el Edén, quiere decir que el Edén era inmenso. Y habla de uno de los ríos, el Hidekel, y habla del Éufrates también. Esa zona es inmensa. Eso me da a mí entender de que hablar del Edén es hablar de un lugar muy grande, hermano. Y ahí fueron puestos el primer hombre y la primera mujer. Todo para ello, dirá usted, tanta área, un área tan inmensa solo para ellos. Habían animales también. Pero es que Dios le dijo a ellos que, gloria a Dios, que tenían que sojuzgar la tierra. O sea, el mandato de Dios era que tenían que gobernar, sojuzgar y tenían que administrar la tierra. Luego, dice la Biblia que el Señor les dice: de todo árbol que está acá ustedes pueden comer. Habían miles de árboles y habían muchas plantaciones, frutas y todo lo demás. Pero Dios le dice: pero de este árbol que está en medio del huerto, de este árbol no comeréis. O sea, Dios empieza a tratar con ellos, a ponerle límites, porque una persona no puede formarse si no aprende a tener límites, si no aprende a tener, gloria a Dios, a respetar leyes, a respetar a su prójimo, porque luego no iban a estar solamente Adán y Eva, iban a venir muchas personas más. Uno tiene que aprender a respetar los linderos, tiene que aprender a respetar el derecho de su vecino, de su compañero de trabajo. Eso es bueno. Dios de esa manera los estaba probando efectivamente, pero los estaba formando. Lo que sucede con Adán y Eva es que ellos pecaron, ellos no obedecieron a Dios, y en vez de hacer lo que Dios le decía, porque le dice: de todo árbol ustedes pueden comer, pero de este árbol no comeréis. Había miles de árboles, hermano. La Biblia dice que Eva, la mujer de Adán, le gustaba mirar el árbol que estaba en el centro del huerto del Edén, y se ponía a mirarlo. Ella sabía que Dios le había dicho que de ese árbol no podía comer, pero porque Eva se ponía a mirar el árbol y lo miraba, y en algún momento como que le atraía el árbol, y se ponía a pensar: ¿y por qué Dios me ha dicho que no coma de este árbol? Uno tiene que aprender, a la buena o a la mala, que lo que dice Dios es lo mejor para nosotros, hermano. Y cuando Dios nos dice algo, hay que respetarlo. El hermano Ortiz, fundador de esta obra, decía: obedecer a Dios cuesta caro. O sea, no es fácil estar en el camino de la obediencia, ¿no? Si no, todo el mundo sería obediente.
Pero dice, pero desobedecer a Dios cuesta mucho más caro todavía. Y eso es lo que le pasó a esta pareja, Adán y Eva, porque primero Eva, la que come del fruto, eso lo dice el libro de Génesis, y luego le da a su marido. Algunos han sacado leyenda de eso, ¿no? Yo desde niño me decían de que Eva, al comer, a darle a Adán, le dio una manzana, y que la parte central, la corona de la manzana, se le quedó atracada. Por eso nosotros los varones tenemos acá como un bultito. Eso no tiene nada que ver, hermano. Gloria al Señor, eso es una leyenda. Eso no es real, eso no sucedió. Porque en primer lugar, he buscado todas las versiones que hay en diferentes idiomas, tanto en idioma castellano como en otros idiomas, para poder ver si es que realmente la Biblia dice que es una manzana. La Biblia no dice manzana, dice fruto. Gloria al Señor. Comió el fruto, que puede haber sido una manzana, puede haber sido un plátano, puede haber sido una pera, puede haber sido cualquier cosa. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de Adán y Eva? Porque Adán era el hombre perfecto, era el prototipo de Dios. Era el modelo que Dios había puesto sobre la tierra, sin contaminación, sin corrupción, con todo viento a favor, con todas las bendiciones de Dios. Él no tenía hambre, o sea, él si tenía hambre tenía para comer de sobra, no había problemas, no tenía una naturaleza adversa. Es más, los animales temían a Adán, porque la Biblia dice que Dios lo puso como Señor. Y el ser Señor que él gobernaba, entonces los animales respetaban al hombre, sea el animal que sea. Pero luego del pecado de Adán y Eva, todo cambió, hermano. Todo cambió porque el hombre le falló a Dios. Se rompió el plan, el propósito de Dios para un hombre bueno, perfecto, gloria a Dios. Entró la muerte, dice la Biblia. Al entrar el pecado, entra la enfermedad y entra la muerte en la creación. Entra la maldad, entra el egoísmo, entra el robo, entra todo lo malo, todo lo que nunca estuvo en la mente de Dios, pero sí es producto del pecado. Algunos dicen, ¿quién hizo el pecado? ¿Quién hizo lo malo? Dios tiene que haberlo hecho. Dios no tiene nada que ver con eso. La Biblia en uno de los salmos dice que Él es Dios, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Gloria a Dios. Hablando de Dios, ¿no? La obra de Dios siempre ha sido perfecta. Pero el hombre al pecar le entregó todo el dominio de la creación al diablo. Porque la Biblia dice que en ese acto en que Eva comió del fruto estaba la serpiente. La serpiente veía cómo Eva estaba rodeando, hermano, el árbol y lo miraba y lo codiciaba. Así es como el diablo tal vez nos ve a nosotros, cuando a veces podemos estar codiciando, podemos estar mirando algo que sabemos que no es de Dios, que está contra la palabra de Dios, pero que uno dice, de repente puede ser maravilloso el Señor. El diablo inmediatamente dice, este está fácil. Como Eva se puso fácil para Satanás, y entonces le dijo, uy, y le dice, ¿qué pasa, Eva? Con que Dios os ha dicho que no podréis comer, y empieza un diálogo con el diablo. Luego vemos el desenlace fatal, pero el hombre le falló a Dios. Dios, hermano, en su infinita misericordia, Dios levanta un nuevo hombre. Gloria a Dios, el segundo Adán, el hombre perfecto, sin pecado. Gloria a Dios, el que venía a pelear la batalla como hombre, a enfrentar todo tipo de tentaciones. Y ese segundo Adán, ese segundo hombre era perfecto, era nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Cristo tenemos que hablar que es la encarnación del Verbo. O sea, Él dice en la Biblia que
el Espíritu Santo de Dios hizo sombra sobre María. Y al hacer sombra sobre María, María quedó embarazada. No fue un acto sexual. Sencillamente Dios hizo algo sobrenatural, gloria a Dios, y en María se formó una criatura, hermano. Así como usted como yo, con la misma naturaleza suya y mía, con los mismos gustos, gloria a Dios, con los mismos deseos que tiene usted y que tengo yo, era Jesucristo. Por eso la Biblia acá usa el Hijo del Hombre. Ese título que habla Daniel, mire, Daniel, sin haber visto a Cristo, ese título se usa desde el libro de Daniel, el Hijo del Hombre, o sea, el hombre perfecto, el hombre que ha de venir y que Dios va a usar para salvar a la humanidad. No era un Superman, no era un superhombre, era Dios hecho hombre y que peleó en su condición de hombre. La Biblia dice, gloria a Dios, en el capítulo 16 del libro de Mateo, que estamos considerando, las 4 verdades fundamentales del Evangelio, o las 4 verdades teológicas, ¿no?, del Evangelio. En primer lugar, aquí lo que está haciendo Mateo, del 13 al 20, está apuntando y enseñando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el libertador, porque el Mesías es Salvador, hermano. Todos los judíos, todos tenían la esperanza en el Mesías, porque ellos esperaban el Mesías, era un libertador. Algunos tuvieron un concepto errado del Mesías porque pensaban que el Mesías era político, porque la Biblia dice que el Mesías va a venir y va a gobernar, va a tener un reino, su reino no acabará. Ellos pensaban que su reino iba a ser un reino político desde ese tiempo, que Jesús iba a llegar, iba a derrocar a Herodes, a Pilato y a todo el imperio romano, y que Jesús iba a tomar el control mundial. Claro, Jesús vino no para eso, en algún momento lo hará, pero Jesús dijo a sus discípulos y a los que creían eso, Jesús les dijo en reiteradas oportunidades: mi reino no es de este mundo. Cuando Pilato lo interroga y le dice: tú, ¿cuál es tu pecado? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué te haces rey? Y le dice: tú lo has dicho. Gloria a Dios. Y entonces, ahí es cuando Pilato, un poco preocupado, le pregunta: ¿qué es lo que vas a hacer? Y el Señor le dice, como diciéndole: no te preocupes. Jesús le dice: mi reino, porque le dice: luego tú eres rey. Jesús le dice: tú lo dices. No lo digo yo, tú lo dices. Entonces eres rey. Jesús dice: sí, pero mi reino no es de este mundo. Alabado sea el Señor. En la mente de Pilato nunca iba a entrar la idea de un reino espiritual, hermano. Nadie puede concebir un reino espiritual, solo nosotros. Nosotros como cristianos, conociendo las verdades del Evangelio, sabemos que sí, Cristo ha venido a reinar, a gobernar en nuestros corazones. Cristo es el rey de mi vida. Yo puedo decir: Cristo me gobierna. Cristo es el rey de mi vida. Cristo es mi Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo, gloria a Dios, ama a la iglesia y dio su vida por ella. Y tiene el gobierno sobre la iglesia. Pero es un reino espiritual. Cristo no vino a implantar en ese tiempo un reino político. Luego lo hará. Al final de todos los tiempos establecerá el milenio, hermano. Alabado sea el Señor. Pero la pregunta de ellos, y Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿no? Ustedes están conmigo, yo voy a predicar por todo lado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que dice la gente de mí? Y la opinión de ellos, bueno, dicen del Mesías, ¿no? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Mesías. Ellos dicen, bueno, la gente dice
que es Juan el Bautista, porque el ministerio de Juan el Bautista impactó mucho a Israel. Fue un ministerio muy poderoso, hermano. Juan el Bautista predicaba y decía: arrepiéntase, y les hablaba del bautismo para arrepentimiento, y señalaba la hipocresía del pueblo, gloria a Dios, y la gente venía por montones y hacían cola la gente y eran bautizados, porque entendían que es un ministerio que venía de Dios. Otros decían, no, algunos dicen que es Elías, es el Mesías. Otros decían es Jeremías. Otros decían, bueno, la gente dice que es alguno de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Qué tremendo, hermano. Porque usted no puede andar con una persona, no puede andar con un líder, no puede andar. Ellos no podían andar con Jesús sin saber quién era Jesús. Alabado sea el Señor. Ellos tenían que saber quién era Jesús. Y Jesús tenía que inculcarle a ellos, para que ellos entendieran. Una de las cosas que revoluciona la vida de un hombre o de una mujer es cuando usted llega a tener un conocimiento real y verdadero de Dios. Porque, ¿cuál es la diferencia? A mí me hacen la pregunta siempre y me dicen, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un evangélico? Y si usted viaja a Europa le dirán, ¿cuál es la diferencia entre un protestante, un anglicano, y se va a Grecia, ¿no? Gloria a Dios. Hay los ortodoxos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Gloria al Señor. De hecho que hay diferencias doctrinales, hermano. Pero yo entiendo, gloria a Dios, que la diferencia abismal entre un religioso, y entiendo que la palabra religioso no es un insulto. No, cuando hablamos de un religioso, nosotros a veces en el evangelio, cuando un hermano le dice a otro hermano, eres un religioso, los hermanos se sienten ofendidos, ¿no? Porque decir un religioso es una persona que solamente cree por creer y que no tiene una vida espiritual. Alabado sea el Señor. Es una diferencia abismal, hermano, entre estar en una iglesia porque me llevó la familia, porque nací protestante, porque nací católico, o sea, una religión tradicional. Yo me congrego porque es la tradición, porque mis abuelos, mi familia, todos son católicos, son ortodoxos, son evangélicos, solo por eso estoy en la iglesia. Eso a Dios, hermano, no le interesa. O sea, si usted quiere irse al cielo y usted tiene ese concepto de vida cristiana, usted no va a entrar al cielo, porque usted está siguiendo tradiciones. Jesús lo que está queriendo decir con sus discípulos es, oigan, y le dice, ustedes, ¿quién creen que soy yo? ¿Ustedes cómo me ven a mí? ¿Ustedes qué piensan del Mesías? La gente dice que el Mesías es fulano y fulano, y Jesús le dice, ¿cuál es la opinión de ustedes? Alabado sea el Señor. Porque una cosa, hermano, es hablar de la religión y otra cosa es tener una experiencia personal con Dios. Conocer a Dios, saber quién es Dios. Ese es el motor. Eso es lo que lo va a llevar a usted a buscar a Dios. Eso es lo que le va a llevar a usted a venir a la iglesia. Eso es lo que lo va a motivar, lo va a impulsar a leer la Biblia, a orar, a llenarse de Dios, para que su cristianismo no sea algo religioso, mecánico, sino que su cristianismo tenga vida espiritual. Cuando usted tenga el conocimiento de Dios, la experiencia con Dios, y usted sabe realmente quién es Dios. He conocido personas que dicen, bueno, Dios, yo no sé dónde está Dios, y cuando me muera no sé si ir al infierno. Existe el limbo, existe el purgatorio. Cuando una persona me dice eso, otros me dicen, existe la reencarnación. Yo digo, no conocen la palabra de Dios, porque la Biblia no menciona la reencarnación.
La Biblia no menciona el purgatorio ni el limbo. Gloria a Dios. La Biblia menciona solo el cielo de Dios, la nueva Jerusalén, y el infierno y el lago de fuego. Son los lugares de condenación. Entonces Jesucristo está pidiendo a sus discípulos, les está diciendo: ¿qué concepto tienen de mí? Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Mire, el verso 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el que dio la respuesta correcta? Fue Pedro, hermano. Pedro, le podemos decir de todo: era impulsivo, era alocado, era una persona que se apresuraba, pero era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Él le dio la respuesta contundente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Mesías. Gloria a Dios. Entonces le respondió Jesús y le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo me imagino, en ese momento está Pedro, están los discípulos, está el Señor, le viene la pregunta a Pedro, el Señor le hace la pregunta y viene el Espíritu de Dios y toma a Pedro, porque la respuesta de Pedro fue contundente. Le dice: tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente. Eso es importante, gloria a Dios. Saber que no estaban siguiendo un líder político. Porque cuando Cristo llegó se habían presentado varios líderes, falsos cristos. Habían arrastrado al pueblo. El pueblo creyó que ellos eran el Mesías y no eran el Mesías. Eran impostores. Entonces es importante que ellos supieran a quién seguían. Pedro tenía las cosas claras, hermano. Sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo que es bienaventurado, porque eso no se lo confesó ni se lo reveló nadie, porque esas cosas no es porque yo se lo digo a usted, no es porque el pastor me dijo, el pastor dice que Jesús es el Cristo, que Jesús cambia. No, usted tiene que leerlo en la palabra, hermano. Y usted tiene que tener la convicción. Mire, yo tuve una experiencia personal. Estuve en una iglesia varios años, evangélica. Tenía mi Biblia y tenía mi himnario. Asistía a la iglesia. El día que me convertí, gloria a Dios, algo sucedió conmigo. Tuve una experiencia con Dios, pero en relación con Cristo, yo descubrí algo que a veces lo decía así: Jesús es Dios, siempre lo decía. Pero en una noche, yo como que se me quitó el velo, se me quitó la ceguera espiritual. Y yo dije: pero Jesús es Dios, dije. Es Dios. Jesús es Dios, y si es Dios, es el Todopoderoso. O sea, no es un personaje bueno, no es un personaje, no, un personaje que es bondadoso, no, es más que eso, hermano. Es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. De ahí aprendí a amar a Jesús con todo mi corazón. Gloria al Señor. Y sé quién es Jesús. Y por eso lo amo con todo mi corazón. Y luego, gloria a Dios, dice en el verso 18, le dice Jesús a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración, ¿no? Algunos católicos dicen: no, lo que está diciendo es sobre Pedro edificaré mi iglesia, y por eso la capilla Sistina es la capilla de San Pedro. Ellos dicen: sobre la base de Pedro está edificada la iglesia. No, hermano. El fundamento de la iglesia no es Pedro. No puede ser un hombre.
porque los hombres somos y mañana no somos. Somos imperfectos. El fundamento de la iglesia no está hablando de una iglesia, no está hablando de un templo, el Señor no está hablando de un hogar físico, está hablando de la iglesia espiritual, de la asamblea, de la congregación de los justos. Dice, sobre esa declaración, el reconocimiento que Jesús es el Mesías, ese es el fundamento para edificar la iglesia. Luego Pablo, cuando habla en 1 Corintios capítulo 3, hablando de algunos problemas que habían en la iglesia, él habla, ¿no? Y dice, yo puse el fundamento, cuando estuve acá, yo puse el fundamento, la base, que es Cristo, hermano. Y sobre ese fundamento otro sobreedifica. Gloria a Dios. Y luego dice, otro riega. Pero mire lo que dice el Señor, o lo que dice Pablo, la palabra, ni el que riega, ni el que siembra es algo, sino Dios que da el crecimiento. Esa declaración, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es algo tremendo. La gente dice, tremenda promesa, pero eso es una promesa para todo creyente. Cuando le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, es todo lo que creyera en eso. Ese es el fundamento, hermano, de la vida cristiana. Usted no puede vivir una vida cristiana si no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y no acepta que Él es el Mesías, que Él vino a morir por nuestros pecados. Ese es el fundamento. Y luego le dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y de ahí han salido una serie de bromas, de chistes, y la gente dice que San Pedro está en el cielo y tiene la llave del cielo. Esa es una interpretación errada totalmente. Gloria a Dios, porque Pedro no tiene la llave del reino de los cielos, hermano. ¿Qué quiere decir entonces, pastor? ¿Se equivocó Jesús? No. Jesús no se equivocó, porque mire, quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Lo tienen, hermano? Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban unánimes juntos? Los discípulos de Cristo. Cristo, según 1 Corintios 15, había ascendido al cielo y 500 personas estuvieron ahí y lo vieron. Luego Jesús le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ellos se fueron a un aposento alto, como decir un segundo piso en una casa, y allí estuvieron orando. Tal vez eran 300, pero algunos tuvieron que irse para ver sus quehaceres en sus casas, y luego quedaron solo 120. Y estando ellos orando, hermano, la Biblia dice que vino sobre ellos el poder de Dios y lenguas de fuego, o sea, llamas, se asentaban en la cabeza de cada uno de ellos. Pero ¿qué sucedía? Que esas llamas no los quemaban. La gente se asustó, la gente vio que todo estaba en llamas, y todos allí, gloria a Dios, se pasaron la voz, llegaron con sus recipientes con agua tratando de apagar el fuego. Pero ese fuego no era humano, era un fuego divino. Y Dios permitió eso para que todos, dice ahí, partos, medos, elamitas, de los de Bitinia, todos los judíos que habían por la diáspora, se habían repartido por el mundo entero, habían llegado para la fiesta de Pentecostés.
y estuvieron ahí y ellos vieron, ellos se acercaron, la gente decía se queman, y veían a los apóstoles y con la llama de fuego y no se quemaban. Y lo veían que se movían de acá para allá. Algunos decían están borrachos, están ebrios. Pero era temprano, hermano, era como las 9 de la mañana. Gloria a Dios. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque la Biblia da muchos datos de esto que no los voy a decir ahora, pero dice el verso 14, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día. El día empezaba a las 6 de la mañana, la hora tercera a las 9 de la mañana, la hora sexta era el mediodía. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los posteriores días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y los hijos iban a profetizar, y hijos e hijas iban a profetizar, los jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Alabado sea el Señor. Mire, quiero ver ya al verso 37. Quiero que nos ubiquemos, hermano. Están los discípulos. ¿Quién es el que sale al frente a una multitud que eran miles? Usted mira, pastor, ¿dónde dice que eran miles? Yo le voy a demostrar que eran miles. Porque dice la Biblia acá, en el verso 37, Pedro habla lleno del Espíritu Santo, hermano. Pedro habla con una unción tremenda. Ahí estaban los que habían dicho crucifica a Cristo, crucifica a Cristo. También estaban ahí. Era una multitud. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, hermano, Pedro tenía las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? Usted tiene la llave del reino de los cielos. Yo tengo la llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos es el evangelio, es predicar la palabra. Cuando Pedro se pone en pie y predica a esa tremenda multitud, al predicar la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, ellos creyeron, dice. Y al creer, automáticamente Dios les abre las puertas para entrar al reino de los cielos. El día que yo me convertí, alguien me predicó, hermano. Algunos de ustedes se ha convertido porque le predicó un familiar, le predicó un amigo, le predicó un vecino. Ese que le predicó, ese tenía la llave del reino de los cielos. Porque al momento de predicarle, es una manera alegórica de decir, no que tiene la salvación en la mano, pero usted no salva, la iglesia no salva, Dios es el que salva. Pero cuando usted da la palabra bajo la llenura de Dios, Dios hace la obra. Ellos se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? Pero miren lo que dice aquí en el verso, gloria a Dios, 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas personas estuvieron en Pentecostés? No eran 3,000. Eran los 120, pero el pueblo no era 3,000. Añadan los hijos, los niños, las esposas, gloria a Dios. Eran una multitud, hermano. ¿Quién es el que echó la red? ¿Quién es el que trajo el evangelio, trajo la palabra? ¿Quién es el que tenía la llave? ¿Quién es el que inaugura? Tiene ese privilegio de dar un mensaje en el mismo día en que se inaugura la iglesia de Cristo oficialmente. Pedro
Dios le da ese privilegio a Pedro. Gloria a Dios. Porque mire, si Jesús le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y Pedro es la roca, Pedro negó al Señor, ¿o no negó? Después de esta confesión, Pedro negó al Señor 3 veces, hermano. Dijo, no lo conozco, no sé quién es él. ¿Quién es él? Tú eres de ellos. No, yo no tengo nada que ver con ellos. Negó al Señor. Por eso le digo, ¿cómo la iglesia va a estar sustentada en hombres? No puede ser, eso es imposible, hermano. Otro título que han usurpado es el vicario de Cristo. La palabra vicario es el representante de Cristo en la tierra. ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra? Billy Graham, Gigi Ávila, el Papa. No, hermano. El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, me conviene que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, vendrá otro consolador, otro que estará al lado de ustedes. Es mi representante. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos aquí por la palabra, gloria a Dios, en Mateo capítulo 16, bendito sea el Señor, del 13 al 20, que está demostrando acá la Escritura que Jesús es el Mesías. Ahora, del 21 al 23, gloria a Dios, está hablando de la expiación en la cruz. Porque dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese es un fundamento. Mire, uno tiene que creer que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, sobre el que es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Es fundamento de nuestra vida cristiana. En segundo lugar, que Él murió por nuestros pecados. Cuando Cristo les declara esto y le dice, es necesario que, gloria a Dios, que el Hijo del Hombre, o es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos. Él dice, yo, y de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, mire, el mismo Pedro, que primero le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, falla, acá falla, para que usted sepa que nosotros somos humanos, hermano. Yo puedo ser usado poderosamente en una campaña tremendamente, pero después puedo tener un error. Gloria a Dios, no un pecado, ¿no? Porque lo que descalifica a un pastor para seguir predicando es un pecado de muerte, un adulterio, una fornicación. Gloria a Dios. Que por ejemplo usted me ve a mí ebrio, borracho, que me ve a mí consumiendo drogas, cigarrillos, ya eso me descalifica para ser pastor. Porque el hombre de Dios tiene que ser intachable. Alabado sea el Señor. Aquí es donde Pedro falla, porque Jesús está diciendo, este es el plan de Dios, hermano. Era necesario que Jesús vaya a Jerusalén, era necesario que sea atacado por los sacerdotes, los ancianos, que son los líderes espirituales de Israel. Gloria a Dios, los escribas. El verso 22 dice, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, a decirle, Señor, ¿qué vas a hacer? Recapacita, Señor. Tu ministerio está poderoso, la gente te sigue, tenemos audiencia, la gente está con nosotros, la gente te sigue. ¿Cómo vas a ir a entregarte para que te maten y morir y resucitar? Estás loco. Pero si Jesús se hubiera dejado llevar por Pedro, la obra de Dios no se hubiera cumplido, hermano. Fíjese cómo Pedro, siendo un discípulo que amaba a Dios, estaba totalmente equivocado.
porque se dejó influenciar por el diablo. El diablo manda dardos. El sentimentalismo. Uno aprende por la palabra que más que el sentimentalismo es la obediencia a la palabra. No, uno a veces se aferra a los sentimientos humanos, a razonamiento humano, pero los propósitos de Dios van por encima de eso. Por eso la Biblia dice que la paz de Dios, que gobierna todo entendimiento, dice la paz de Dios, hermano, gloria a Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento. Los propósitos de Dios son inalcanzables, la gente no los puede entender, ni usted ni yo podemos entenderlo. Dios puede llevarse a su ser querido, Dios puede hacer algo que usted que en su momento va a tirarse al piso, va a gritar, va a llorar, ¿por qué me sucede esto? Puede ser plan de Dios y usted no lo sabe. Alabado sea el Señor. Hay cosas duras que nos suceden a nosotros, hay cosas terribles que tenemos que enfrentar, y en su momento uno humanamente, como le pasa a Job, ¿no? Job, gloria a Dios, entró en desesperación. Job decía, pero ¿por qué me pasa esto si yo busco a Dios? ¿Quién me diera tener un árbitro para yo quejarme y decir, apelar? No puedo seguir así. Nadie quisiera pasar lo que pasó Job, hermano. Bendito sea el Señor. Pero a través de los planes de Dios es que Dios logra su propósito. Dios trata con nosotros. Dios nos ayuda, moldea nuestro carácter. A través de los propósitos de Dios, que a veces son cosas duras que nos tienen que suceder, Dios hace que seamos personas totalmente diferentes, que pueden encajar dentro de los planes de Dios, hermano. Yo me acuerdo cuando estaba predicando en la iglesia de Pueblo Libre, estuve 8 años, estaba contento, estaba feliz en Pueblo Libre, y de repente recibo una orden de irme hasta Caraballo. Gloria a Dios. Y humanamente yo no entendía, ¿por qué tengo que irme hasta allá? ¿Por qué no pusieron a otro? Pero luego, con el paso de los años, entendí el trato de Dios, hermano. Dios me enseñó muchas cosas. Dios me permitió hacer un modelo de trabajo de crecimiento en la obra allá, que eso nos ayudó para aplicarlo a nivel nacional. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando a veces nos dicen algo en la obra, tienes que ir a tal lugar, uno, gloria a Dios, humanamente a veces como que le choca, pero luego entiende, hermano, que si viene de Dios, todo lo que viene de Dios es bueno y es perfecto. Usted no lo entiende ahora, pero si usted es humilde y usted se sujeta, lo entenderá después y le agradecerá a Dios, hermano. Que tal vez sin eso Dios no le hubiera dado otras oportunidades. Alabado sea el Señor. ¿Cómo Pedro le va a decir al Señor, Señor, que eso no te pase, Señor? ¿Cómo es posible? Porque Pedro le dice al Señor, dice, ten compasión de ti, dice. Pedro le dice, Señor, considérate, en ninguna manera esto te acontezca. Gloria a Dios. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, mire lo que la respuesta de Cristo, hermano, en el verso 23, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ojo, mire, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Pedro tenía una mirada carnal ahí. No estaba mirando las cosas de Dios, sino las de los hombres, el humanismo, lo que a uno le conviene. Pero Jesús sabía su misión. Ahora, Jesús no le está diciendo, Pedro, estás endemoniado. No, Pedro no estaba endemoniado. Yo no creo que Pedro estaba endemoniado.
Pero Pedro tenía un dardo de Satanás. Pedro tenía una idea del diablo que se la lanzó. Y él agarró, le gustó la idea y le dice: Señor, en ninguna manera. Él dejó que sus sentimientos fluyeran antes de buscar la voluntad de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso Cristo lo reprendió y dijo: quítate de mí, Satanás. Gloria a Dios. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No se lo está diciendo a Pedro. Jesús estaba viendo a Pedro y estaba viendo al lado de Pedro que estaba el diablo ahí susurrándole. Y ahí el Señor le dice: quítate, Satanás, fuera. Me eres tropiezo. Porque no pone la mira en la cosa de Dios sino en la de los hombres. Y ahí Pedro se estremeció, hermano. Gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero él dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Aquí entramos a la otra parte, ¿no? Esta es la parte, hermano, en donde vemos la expiación en la cruz. Hay que creer que Cristo murió por nuestro pecado. Esa es la base del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Cuando Pablo predicaba, dice: cuando yo predicaba, dice, prediqué con temor y temblor, dice Pablo, ¿no? Y me propuse no saber otra cosa. O sea, no predicar otra cosa, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Gloria a Dios. Porque Pablo era un hombre muy capaz, un erudito, un entendido, un intelectual. Pero él sabía que su mensaje no iba a ser efectivo si no centraba su mensaje en Cristo, hermano. Yo puedo hablar de filosofía, puedo hablar de literatura, pero el mensaje de Dios no puede sustituirse. Puede hablar de principios de administración, puede hablar de cualquier cosa. La iglesia no es un centro filosófico, no es un lugar de conferencias, es un lugar para predicar la palabra de Dios. Porque Pablo dice: ¿por qué yo predico a Cristo y a Cristo crucificado? Dice: para que la fe de los hombres no se cimente en la sabiduría de los hombres, que no es nada, sino en el poder de Dios, hermano. El hombre, aquí puede venir un hombre borracho, adúltero, puede venir un hombre con su hogar destrozado, una mujer con su hogar destrozado, puede venir un enfermo, puede venir una persona que tiene cáncer, una persona con estado de depresión terrible. Una charla filosófica no le hace ni cosquillas, o una charla de autosugestión, de optimismo, no le va a hacer nada. Pero el poder de Dios sí puede hacer, hermano. Porque el poder de Dios es cuando Dios interviene y Dios entra en tu corazón, saca todo lo malo, te reconstruye, hace una ingeniería por dentro, hace una reparación por dentro, tu alma y tu espíritu, y eres una nueva criatura. Eso no lo puede hacer nadie, solo Dios lo puede hacer. Y eso solo lo va a hacer Dios cuando prediquemos la palabra de Dios. Pero si estamos hablando teoría, estamos hablando cosas humanas, Dios no respalda eso. Dios quiere que en su iglesia se predique su palabra, porque su palabra sí Dios la respalda. Yo cito muchos textos bíblicos. Usted puede ir a su casa y verificarlo. Ese texto es el que Dios va a respaldar. Alabado sea el Señor. En tercer lugar, el verdadero discipulado. Hemos visto en primer lugar, del 13 al 20, la verdad que Jesús es el Mesías. Son verdades del cristianismo fundamentales. En segundo lugar, la expiación en la cruz, la muerte en la cruz. En tercer lugar, ¿cómo es el verdadero discipulado? En el verso 24 dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todo el que quiera venir en pos de Dios. Por eso, hermano, le digo,
Hay personas que piensan que al venir al Evangelio, porque tal vez pueden ser famosos, pueden ser gente del espectáculo o del mundo de la política, del deporte o intelectuales, pueden pensar, uy, si yo me convierto le voy a hacer un favor al Evangelio. No, si tú te conviertes a Cristo es para salvación de tu alma. No le vas a hacer ni un favor al Evangelio, nada. La gente no se convierte por eso, hermano. Que puede venir un montón de curiosos, que acá está fulano de tal, aquí congrega el futbolista tal, el director técnico de tal, el artista tal congrega acá, de curioso, pero eso no los va a convertir. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hace que la gente se convierta? Cuando la gente viene y recibe la palabra de Dios, hermano. Dios no necesita una ayudadita, un empujoncito, no, para que, no, hermano. Usted tiene que predicar la palabra. Dios es el que hace la obra. Alabado sea el Señor. Por eso, ¿cuál es la característica del discipulado? ¿Cómo es el discipulado? ¿Cómo es el discípulo? Dice aquí, ¿cómo es el discípulo? Jesús dice, el que quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, quiere seguirme, primero, niéguese a sí mismo. Deje de lado el orgullo, la soberbia. Yo soy. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, usted puede ser fiscal, juez, usted puede ser general, presidente, puede ser cualquier cargo, y lo felicito y lo respeto y que Dios lo bendiga. Pero cuando usted entra a la iglesia, todos sus cargos se quedan en la puerta. Porque aquí todos somos iguales delante de Dios. Que yo sé hablar 10 idiomas, que yo tengo 3 carreras, que yo tengo, está bien, lo felicito, eso es bueno, gloria a Dios, qué lindo. No, yo quisiera que todos tuvieran esas oportunidades. Pero delante de Dios eso no nos hace más ni menos. Alabado sea el Señor. Que yo soy fuerte, que yo cargo un montón de toneladas, que tengo una fuerza extraordinaria, a mí nadie me gana, campeón mundial de levantamiento de pesas, está bien, gloria a Dios, te felicito, pero eso, ¿de qué te sirve para entrar al cielo? Alabado sea el Señor. O sea, si yo quiero ser discípulo del Señor, uno tiene que negarse a sí mismo, hermano. Mire lo que dijo Pablo. Pablo, luego de enumerar todo su currículo, ¿no? Que él fue capacitado, gloria a Dios, a los pies de un hombre muy importante en Israel, un intelectual extraordinario, Gamaliel, hebreo de hebreos, dice, él era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, en cuanto a la ley, era el más estricto. Pero dice, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, hermano. O sea, no es tampoco que usted va a menospreciar eso, ¿no? Es una expresión judía. Lo que está queriendo decir es, eso yo nunca lo voy a sacar como un galardón para que me ayude en el Evangelio. O sea, Pablo no va a predicar y va a decir, hermano, por si acaso, yo he sido discípulo de Gamaliel, como para la gente diga, oh, Pablo es importante. En cuanto a la ley, era fariseo. O sea, Pablo no sacaba eso, como hay gente que viene y predica y dice, cuando estaba en el mundo yo era rico, tenía 50 carros, y a mí qué me importa eso. O sea, la gente, ¿para qué vas a decir eso? Para impresionar a la gente. O sea, uno tiene que fundamentar, hermano, que la gente esté cimentada en la palabra. Por eso dice, niéguese a sí mismo. Alabado sea el Señor. O sea, vamos a tener que estar felicitándote siempre. Vamos a tener que estar aplaudiéndote siempre. Un aplauso porque el predicador dejó tal cosa por causa de Cristo. No, hermano. Niéguese a sí mismo. Uno tiene que saber que no es delante de Dios, no somos nada. Y yo le digo, cuando he tenido experiencias con Dios, yo me siento nada delante de Dios. Y uno literalmente se siente nada delante de Dios. Y uno llora, y eso es lindo.
Porque mientras uno sienta y tenga esas experiencias, es difícil que usted caiga en el orgullo, hermano. Alabado sea el Señor. Porque cuando una persona cae en el orgullo es algo trágico, es terrible. La autosuficiencia, el orgullo. No, yo puedo decir, voy a predicar, hermano, pero voy a usar mi habilidad, la que aprendí en el mundo. No, eso es lo que me va a dar la fuerza para predicar, la base. No, el que quiere ser seguidor de Cristo, niéguese a sí mismo. Es vivir una vida de negación. Uno sentirse que no es nada. Cristo es todo. Gloria al Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Y la Biblia también dice, ¿cómo tenemos que considerarnos nosotros los hermanos? Cada uno ve a tu hermano como superior a ti mismo. Porque si la Biblia dijera, ve a tu hermano como inferior y lo miras, hay gente que es muy orgullosa, ¿no? Cuando usted va, el barren, hermano, le hacen un barrido y lo miran de pies a cabeza, como diciendo, ¿cómo estás vestido? Si hueles bien, entonces eres de nuestro nivel. Si estás mal vestido, no eres de nuestro nivel. Entonces, como diciendo, no me interesa lo que habla. Gloria a Dios. Pero el discípulo de Cristo tiene que negarse a sí mismo. Y también, y tome su cruz y sígame, dice. ¿Qué es tomar la cruz? Es aprender el sufrimiento, hermano. Pablo es un hombre que sufrió mucho, mucho. Pablo sufrió mucho en su ministerio. Gloria a Dios, el apóstol Pablo padeció mucho, hermano. Sufrió, gloria a Dios. Como él mismo lo narra en una de las epístolas, gloria a Dios, habla de que sufrió persecución, ayunos forzados, ¿no? Porque no tenía que comer, gloria a Dios, cárceles, fue apedreado, maravilloso el nombre de Jesús. Todo eso lo hizo por causa de, esa es su cruz. Si por causa de Cristo, no van a decir fanático, extremista, fundamentalista, como nos dicen los medios de comunicación. Ahora nos han puesto varios apodos, ¿no? Homofóbico, transfóbico, nos dicen misógino, nos dicen un montón de cosas que obviamente son inventos de ellos, para tratar de humillarnos a nosotros. Uno sabe que uno no es nada de eso, pero es una forma como utilizan su discurso para tratar de desacreditar a sus rivales. Eso es una arma política. Pero a mí que me interesa que me digan eso, ¿no? Yo sé en quién he creído. Y yo sé que no tengo ningún odio a ningún ser humano. Sea borracho, homosexual, sea drogadicto, lo que sea. Yo, ¿por qué tengo que odiarlo? Yo no lo voy a odiar. Ni le tengo fobia, ¿no? Fobia es eso, que no lo puedo soportar, que esa persona se acerca a mí y me causa, me siento mal, una fobia. Gloria a Dios. Solamente porque nosotros enseñamos la palabra de Dios, que es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en 1 Corintios 6 dice, no es rey, dice, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los injustos heredarán el reino de Dios. Eso lo dice la Biblia. Nosotros no estamos condenando a nadie, hermano, sino que estamos diciendo la palabra para que la gente se vea en el espejo de la palabra y salve su alma. Alabado sea el Señor. Pero uno tiene que sufrir la cruz de las humillaciones, de las incomprensiones. Si uno no toma su cruz, no puede seguir al Señor, hermano. Alabado sea el Señor. Esa es la ley del discipulado, el verdadero discipulado, del 24 al 28, ¿no? Que lo vemos acá. Gloria a Dios. Dice el verso, la cuarta parte, y con esto termino, el alcance escatológico, o sea, la promesa del Hijo del Hombre
de Cristo viniendo en su gloria. En el capítulo 16, en el verso 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En el capítulo 17, siga leyendo, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Gloria al Señor. El Señor le mostró, hermano, cómo iba a ser un destello del reino de los cielos. Él transfigurado, su rostro brillaba, gloria a Dios, brillaba con un poder terrible. Y a Moisés y Elías es como decir una gotita de lo que va a ser el cielo. Un día veremos a Moisés, un día veremos a Elías, hermano, y un día estaremos con Cristo, pero nunca más lo dejaremos. Quiero que todos se pongan de pie. Queremos orar en esta noche. Quiero hacer una oración. Maravilloso el nombre de Jesús. La iglesia nos apoya. Si aquí hay alguien que diga: yo necesito la palabra, necesito a Cristo en mi corazón, necesito la obra de Dios en mi vida. Si usted ha venido con un problema, con una necesidad, gloria a Dios, venga aquí al altar y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Dios haga un milagro, hermano, obre un milagro de transformación, de cambio, que rompa las cadenas. Que el Señor en esta noche haga algo grande. Dile: Señor, quiero un milagro en mi vida. Tú has venido con una necesidad, tienes un problema, sea el que sea. Tienes un problema familiar, tienes una situación que te entristece, que te aflige, y tú en esta noche quieres que Dios haga algo en tu vida. Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Si tú le dices: Señor, cámbiame, transfórmame, y lo dices de todo corazón, el Señor va a hacer la obra, hermano. Vamos a orar. Toda la iglesia orando. Vamos a pedirle a Dios que Dios ponga su mano poderosa. En el nombre de Jesús, el Señor es bueno y maravilloso para hacer milagros, maravillas, obras, señales, prodigios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a orar. Di, los que están acá adelante, repita conmigo: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, perdona todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, me humillo. Reconozco que te he fallado.